Muy bien amigos, regresamos con más Mundo IP. En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque Donald Trump siguió adelante con su guerra comercial contra el resto del mundo, aprobando un arancel universal del 10% como represalia por lo que considera como prácticas comerciales injustas y barreras para sus productos, que según él explican el déficit comercial de su país. A su vez, les impuso aranceles del 15% a cerca de 40 países y del 50% a otros como Brasil, aunque en ese caso es Estados Unidos el que tiene superávit y los motivos son más bien políticos, mientras que el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva reiteró que buscaría llegar a un acuerdo comercial, pero aclarando que nunca negociaría como un país chico. A su vez, Trump anunció aranceles del 25% para la India y una penalización adicional por comprar armas y petróleo ruso. Por el otro lado, comunicó que había alcanzado un acuerdo comercial con Corea del Sur, que aceptó aranceles del 15%, evitando el 25% anunciado previamente, al tiempo que se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos y a comprar la energía por 100.000 millones de dólares. En cuanto a la Unión Europea, tras anunciarse un acuerdo que rebajaría los aranceles anunciados del 30 al 15%, el republicano amenazó al bloque comunitario con aumentarlos hasta el 35% si no cumplía con su compromiso de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Con respecto a sus vecinos, Trump adoptó un trato muy diferente y mientras le impuso un 35% a los productos canadienses, acusándolo también de permitir el tráfico de fentanilo, pospuso por otros 90 días los gravámenes a México, tras hablar nuevamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, y explicó que la frontera presentaba problemas y ventajas que hacían que las negociaciones fueran más complejas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto que impone aranceles más altos a decenas de países para reestructurar el comercio mundial en beneficio de Estados Unidos. Las nuevas tarifas aduaneras entrarán en vigor dentro de 7 días. Estaba previsto que iniciaran el viernes 1 de agosto, pero el retraso es para que las aduanas se preparen. Las nuevas tarifas llegan hasta el 41%, como en el caso de Siria, pasando por un 40% de Laos y el 39% impuesto a Suiza. India se quedó con un 25% de aranceles. Trump le aumentó las tarifas hasta el 35%, salvo los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, del que forma parte junto con Estados Unidos y México. Trump acusa a Canadá de no haber hecho lo suficiente para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos. Trump se mostró indulgente con México y concedió una prórroga de 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo dentro de ese plazo o incluso más. México seguirá sujeto al 25% de aranceles, salvo los bienes incluidos en el TEMEC. Washington aumentó del 10 al 15% los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantuvo intactos los previstos en abril para Venezuela del 15% y Nicaragua 18%. La Unión Europea, Japón y Corea del Sur estarán sujetos al 15%, como la mayor parte de los países. El Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas también alcanzaron acuerdos. Uno de los motivos por los que Donald Trump le impuso a Brasil aranceles tan altos fue el juicio por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, que el mandatario norteamericano considera como una cacería de brujas y exigió ponerle fin. Y como forma de presión también le impuso sanciones al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a cargo del proceso contra Bolsonaro, y quien también busca regular las redes sociales, amenazando con imponerles multas millonarias o bloquearlas, lo que Trump denuncia como un intento de coaccionar empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, asegurando que afecta a los ciudadanos norteamericanos y amenaza la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, también acusó al magistrado de perseguir y censurar por motivos políticos, violando los derechos básicos. Poco más tarde, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva condenó las sanciones contra el juez, advirtiendo que no aceptarían las injerencias
y posteriormente el propio de Moraes salió a responder a las medidas en su contra, asegurando que no tendrían ningún impacto en el proceso contra Bolsonaro y que simplemente iba a ignorar las sanciones para continuar trabajando de la misma manera. Además, agregó que el tribunal era inflexible en la defensa de la soberanía nacional y la democracia, por lo que no permitiría que la justicia se sometiera al escrutinio de otro Estado. Por último, apuntó, sin nombrarlo, contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, acusándolo de llevar a cabo un lobby en Estados Unidos para favorecer a su padre, afirmando que actuaba de manera cobarde y traicionera. El magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, afirmó el viernes que ignorará las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos y continuará con el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Las acciones legales continuarán. El curso procesal del Supremo Tribunal Federal no se apresurará ni se retrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar. Desconsiderará las sanciones que se impusieron. Este relator ignorará las sanciones impuestas sobre él y continuará trabajando como hasta ahora. As sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo. Moraes, a quien Washington ya había revocado la visa, fue objeto el miércoles de sanciones financieras personales, en paralelo a la decisión del presidente Donald Trump de subir los aranceles a las exportaciones brasileñas por el caso contra Bolsonaro. Y el Poder Judiciário no permitirá cualquier tentativa. El Poder Judicial no permitirá ningún intento de someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro Estado, a través de actos hostiles derivados de negociaciones espurias y criminales por parte de agentes y políticos brasileños prófugos con un Estado extranjero. Brasileiros foragidos con Estado extranjero. Moraes añadió que no solo la Corte, sino la Procuraduría General de la República y la Policía Federal no se doblegarán ante las amenazas de Estados Unidos. También denunció a quienes han actuado, según él, de manera cobarde y traicionera, en una mención velada al diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que realiza un eficiente lobby ante el gobierno de Trump en defensa de su padre y contra el Poder Ejecutivo y el Judicial de Brasil. Y poco después, el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenó la prisión preventiva para el exmandatario Jair Bolsonaro, afirmando que la decisión respondía al reiterado incumplimiento de las medidas cautelares que se le habían impuesto. Hasta ahora Bolsonaro tenía prohibido salir de su domicilio durante la noche y los fines de semana, acercarse a embajadas, mantener contacto con diplomáticos extranjeros e implicados en la causa y utilizar redes sociales. El último de estos incumplimientos citados por el juez fue la participación a través de una grabación en un acto realizado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, que fue compartido en Instagram por su hijo Flavio, y que, si bien la publicación fue eliminada, Moraes dijo que la acción había sido ilegal, ya que el exmandatario había actuado intencional y conscientemente, generando contenido prefabricado para presionar a los jueces, por lo que, además de la prisión domiciliaria, se estableció que no pudiera recibir visitas, salvo de sus abogados o personas previamente autorizadas por el Supremo Tribunal Federal, y su celular fue incautado. Y estos pasos volvieron a provocar la reacción del Departamento de Estado norteamericano, que dijo que el juez de Moraes, que ya había sido sancionado por violaciones de derechos humanos, continuaba utilizando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia, y exigió que Bolsonaro pudiera defenderse públicamente. La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental es la encargada de presionar a la Corte, y ya había advertido que ningún enemigo de la libertad de expresión sería perdonado. La justicia brasileña ordenó el lunes prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro por incumplir una prohibición de usar redes sociales en el marco de su juicio por tentativa golpista. Bolsonaro deberá permanecer en su casa y solo podrá recibir visitas de sus abogados y estará impedido de usar celulares, sea el suyo o de un tercero. Las prohibiciones anteriores de mantener contactos con embajadores o representantes extranjeros y de usar las redes sociales se mantienen. En un documento judicial consultado por la France Press, el magistrado Alexandre de Moraes señaló el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares impuestas al ex jefe de Estado para decretar su prisión domiciliaria. De Moraes achaca a Bolsonaro intervenciones divulgadas por su entorno cercano en redes sociales durante la jornada de manifestaciones en varias ciudades del país el domingo.
De hecho, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, puso a su padre al teléfono para dirigirse a sus seguidores durante una de las manifestaciones. Eu sei que é cansativo, mas para retribuir. Yo sé que es agotador, pero para retribuirles van a oír un buenas tardes del mejor presidente en la historia de Brasil que está aquí en línea conmigo ahora. Está aqui na linha comigo agora. Buena tarde, padre. Copacabana te está escuchando. Buenas tardes. Olha só, gente, vamos fazer pouquinho de silêncio. Gracias a todos. Es por nuestra libertad, por nuestro futuro, por nuestro Brasil. Siempre estaremos juntos. Y tras las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el juez y los aranceles a los productos brasileños, hubo varias protestas contra Estados Unidos, en las que se quemaron carteles con la imagen de Donald Trump, pero también hubo manifestaciones a favor de Washington por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro. Y tras la prisión domiciliaria del expresidente, las protestas se llevaron al Congreso, donde los legisladores derechistas impidieron los debates en ambas cámaras y aparecieron con cintas adhesivas cubriéndoles los ojos y la boca para denunciar la censura de su líder. Y en medio de la tensión con Washington, el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva dijo que llamaría a Donald Trump, pero no para negociar los aranceles comerciales, sino para invitarlo a la COP30, la cumbre climática de Naciones Unidas, que tendrá lugar en la ciudad amazónica de Belém el próximo noviembre. Lula dijo que no intentaría convencerlo de nada, pero que quería escuchar su opinión sobre la crisis climática. Es bien sabido que el republicano no cree que el hombre tenga incidencia en el calentamiento global, considerando las cuestiones climáticas como reclamos progresistas, y ya decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, por lo que esta cuestión se podría sumar a las tensiones. A su vez, el vicepresidente Geraldo Alckmin, que lidera las negociaciones comerciales, anunció que estaban terminando un plan de contingencia para hacer frente a los aranceles, tras recibir reclamos de muchos sectores que solicitan la apertura de mercados y créditos a las empresas afectadas. Además, intentó llevar calma, aclarando que el 45% de los productos habían quedado excluidos de los aranceles adicionales. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo el martes que planea llamar a Donald Trump para invitarlo a la COP30 en Belém, pero no para hablar sobre los aranceles que le impuso al país sudamericano el mandatario estadounidense. La conferencia climática de la ONU en la ciudad amazónica tendrá lugar en noviembre. ¿Y piensan que no voy a llamar a Trump? No voy a intentar convencerlo de nada que no quiera hablar, pero puedes estar segura, Marina. Voy a llamar a Trump para invitarlo a la COP, porque quiero saber qué piensa sobre el tema del clima. A su regreso a la Casa Blanca, Trump anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015, lo que pone en peligro los esfuerzos mundiales contra el calentamiento global. Desde entonces impulsa una política de escepticismo climático. Durante la ceremonia oficial en Brasilia, Lula no mencionó el arresto de Bolsonaro. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados de Brasilia, legisladores bolsonaristas denunciaron el martes una censura contra su líder, pegándose una cinta adhesiva en la boca. También impidieron la realización de los debates en la Cámara Baja y el Senado y anticiparon que mantendrán la obstrucción a los trámites legislativos hasta que se vote un pedido de impeachment contra el juez Alexandre de Moraes y un proyecto de amnistía general que, según detractores, podría beneficiar a Bolsonaro. El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, encabezó el lunes la primera reunión ampliada del Comité Interministerial de Negociación y Contramedidas Económicas y Comerciales. Estamos completando un esfuerzo conjunto entre varios ministerios. Estamos finalizando las medidas previstas en el plan de contingencia y se resolverá en cuestión de días. Pero mientras tanto, en el ámbito interno continúa la polémica en Estados Unidos por el caso de Jeffrey Epstein, que traficaba personas para satisfacer las demandas de millonarios y poderosos, y que fue encontrado muerto en prisión en el 2019. El caso afectó fuertemente la cohesión entre los republicanos y la base del electorado de Donald Trump, dado que este había prometido publicar las pruebas del caso, incluyendo la lista de clientes, pero posteriormente el FBI y el Departamento de Justicia aseguraron que esta lista no existía y que no pensaban publicar nada más, lo que fue interpretado como un intento de encubrir a poderosos donantes del Partido Republicano.
Y posteriormente se supo que la fiscal general, Pam Bondi, le había comunicado a Trump que su nombre aparecía en los archivos de Epstein en varias ocasiones, mientras que el Wall Street Journal publicó una carta obscena que el mandatario le había mandado a Epstein cuando este cumplió 50 años, por lo que tomó la decisión de demandar al medio por $10.000 millones. Pero ahora los republicanos están intentando contraatacar y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citó a declarar al expresidente demócrata Bill Clinton y a su esposa Hillary para que aclararan la relación que tenía con Epstein. A su vez, el congresista James Comer le pidió al Departamento de Justicia que le entregara los registros de las comunicaciones que Epstein mantuvo con el exmandatario Joe Biden y altos cargos de su gobierno, mientras que también busca vincular al exdirector del FBI James Comey y al exfiscal especial Robert Mueller, que estuvo a cargo de investigar posibles vínculos entre Trump y Rusia. Un comité del Congreso estadounidense de mayoría republicana anunció el martes que citó al expresidente demócrata Bill Clinton y a su esposa, la exjefa de la diplomacia Hillary Clinton, como parte de una investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El expresidente Clinton fue citado para el 14 de octubre y su esposa para el 9 de ese mes, para que aclaren sus vínculos con Epstein, de acuerdo con el congresista republicano James Comer. Se desconoce si los Clinton acudirán a esa cita, muy inusual en Estados Unidos. Comer también solicitó al Departamento de Justicia registros sobre Epstein, incluidas sus comunicaciones con el expresidente demócrata Joe Biden y altos cargos de su gobierno. El panel apunta asimismo contra otros altos cargos, como el exdirector de la Policía Federal James Comey, el exfiscal especial Robert Mueller y 6 exsecretarios de Justicia. Desde hace semanas, la Casa Blanca intenta mitigar la controversia desencadenada por el caso Epstein. El presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, se halla bajo presión de parte de su base conservadora. Le acusan de falta de transparencia después de que el Departamento de Justicia confirmara que Epstein, un financiero hallado muerto en su celda en 2019 antes de ser juzgado por tráfico sexual, se suicidó y el caso está cerrado. Trump ha pedido a sus simpatizantes que pasen página, pero los demócratas del Congreso, con el apoyo de algunos republicanos, quieren obligar al gobierno a publicar los detalles del caso. Y ahora quisiera ir a El Salvador, que está generando polémica tanto dentro como fuera del país, después de que la Asamblea Legislativa ratificara una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, anula la segunda vuelta y prolonga el periodo presidencial hasta los 6 años. La iniciativa fue votada de forma express y aprobada por 57 de los 60 diputados, dado que la oposición solo tiene 3 bancas. Además, se adelantaron 2 años las próximas elecciones, del 2029 al 2027, para que coincidieran con los comicios legislativos y municipales. Entre las pocas voces críticas, la diputada Marcela Villatoro dijo que los legisladores oficialistas habían hecho una confesión pública de matar la democracia, disfrazada de legalidad, y que también habían matado la Constitución. Además, los opositores, que vienen denunciando que viven en una dictadura, afirmaron que la ley era un nuevo abuso de poder, mientras las organizaciones de derechos humanos sostienen que son víctimas de persecución. Bukele se había presentado a la reelección a pesar de que estaba prohibido por la Constitución, considerando que no era necesaria una reforma, y terminó consiguiendo el 85% de los votos. Y el mandatario salió en defensa de la ley, recordando que el 90% de los países desarrollados, como las democracias parlamentarias de Europa, permitían la reelección indefinida de su jefe de gobierno y nadie se inmutaba, pero que cuando lo hacía un país pequeño y pobre, se convertía en el fin de la democracia para organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y agregó que si se declararan una monarquía parlamentaria como las de Europa, seguirían denunciando que la reforma era antidemocrática. Con 3 votos en contra y con 57 votos a favor. El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó el jueves la reelección presidencial indefinida. De esta manera, el mandatario Nayib Bukele podrá continuar en el cargo. Además, el Parlamento acortó en 2 años el actual mandato presidencial para celebrar elecciones generales en marzo de 2027. El Congreso también amplió el periodo de gobierno de 5 a 6 años.
La reforma constitucional fue presentada por los oficialistas en medio de denuncias de represión contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno de Bukele, lo que ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios. La oposición afirma que la reforma es un abuso de poder y una caricaturización de la democracia. Este día ha muerto la democracia en El Salvador, así como lo oyen, señores. Bukele, de 44 años, gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de los votos, lo que le dio un control casi absoluto sobre todos los poderes e instituciones del Estado, en lo que la oposición tacha de dictadura. Bukele goza de una enorme popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción, criticado por organismos de derechos humanos, porque permite detenciones masivas sin orden judicial. Por otra parte, un tribunal de Bogotá rechazó el pedido de la defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe para esperar en libertad hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia, sosteniendo que había riesgo de fuga, después de que fuera condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, tras ser acusado de ofrecer beneficios a testigos para que cambiaran sus declaraciones y dijeran que no tenía nada que ver con los paramilitares. Además, también se asegura que Uribe buscaba que testigos falsos incriminaran al senador izquierdista Iván Cepeda, a quien había denunciado ante la Corte Suprema por supuestos vínculos con paramilitares, un proceso que se le terminó dando vuelta. La declaración de culpabilidad fue histórica, dado que fue la primera vez de un expresidente en la historia de Colombia, pero ahora el proceso, que había comenzado en el 2012, se extendería por lo menos hasta el 16 de octubre, cuando el Tribunal de Bogotá decidirá si ratifica su condena o lo termina absolviendo, y si no se pronunciara para esta fecha, el caso quedaría archivado. La jueza había ordenado que la pena fuera de aplicación inmediata para evitar que quisiera abandonar el país. Un miedo compartido también por el Tribunal de Bogotá, por lo que desde entonces cumple sentencia en su casa, a 30 kilómetros de Medellín. No obstante, Uribe, que también tendrá que pagar una multa de $837.000, afirma que la decisión no tiene ningún sustento. Y al igual que como ocurrió en Brasil con Bolsonaro, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio afirmó que era preocupante que jueces radicales utilizaran la justicia como arma política. Sí, señor, tranquilo. El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, pero el exmandatario dijo que apelaría de inmediato. La jueza Sandra Heredia determinó que la sentencia era de aplicación inmediata para evitar que Uribe quisiera eludir la pena y abandonar el país. El exmandatario apeló oralmente el fallo y la magistrada le dio plazo hasta el 13 de agosto para presentar sus argumentos. El expresidente también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de 8 años y deberá pagar una multa equivalente a unos $837.000. Una vez que Uribe presente formalmente la apelación, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado. Una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá defendieron a Uribe. Pues lamentablemente no es un fallo en justicia, es un fallo político. Por la sentencia, el partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto para defender al expresidente, al que consideran un hombre inocente. Otros aplaudieron la decisión del juzgado. El exmandatario fue hallado culpable el lunes de obstruir la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de derecha responsables de numerosos crímenes contra civiles durante el conflicto armado. Pero Uribe ha asegurado que su juicio fue una venganza de la izquierda y de las FARC, la guerrilla a la que combatió con mano dura antes de su desmovilización en 2017. Y vamos a terminar en Europa porque Francia y el Reino Unido pusieron en marcha un programa piloto conocido como Uno entra, uno sale, que busca controlar la migración desde Francia por el Canal de la Mancha. El acuerdo fue firmado en julio por el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer y establece que los migrantes que lleguen al Reino Unido en pequeñas embarcaciones serán devueltos a Francia inmediatamente, mientras que el gobierno británico tendrá que recibir la misma cantidad de solicitantes de asilo que se encuentren en Francia, con la condición de que no hayan intentado cruzar de forma irregular y tengan una solicitud válida.
Además, se informó que se les daría prioridad a los solicitantes con nacionalidades que suelen ser víctimas de las redes de tráfico de personas, en un intento de afectar a las organizaciones criminales que transportan migrantes, y también tendrán beneficios aquellos extranjeros que tengan un vínculo con el Reino Unido. El número de migrantes desde Francia ha ido en aumento y desde hace tiempo, que es una de las mayores preocupaciones de los conservadores, que cuando estaban en el gobierno intentaron combatirlos deteriorando las condiciones de los centros de acogida, encerrándolos en un barco que carecía de las condiciones mínimas de higiene o enviándolos a Ruanda. Ahora, el plan de Starmer intenta respetar los derechos humanos de los migrantes, pero fue criticado en Francia, sobre todo por los conservadores y la extrema derecha, que consideran que favorece al Reino Unido porque las autoridades británicas van a poder elegir con qué migrantes se quedan, pero no reformaron su política de asilo, que es lo que llama a los extranjeros. Se le conoce como el plan Uno entra, uno sale. Gran Bretaña y Francia intentan reducir el número récord de cruces del Canal de la Mancha por parte de migrantes que buscan llegar al Reino Unido desde las costas francesas. El programa piloto es el resultado de un acuerdo alcanzado entre el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y Emmanuel Macron en julio. Su objetivo es demostrar que si alguien llega en pequeñas embarcaciones será devuelto a Francia, y si funciona, lo que hace es romper el modelo, y esa es la única manera, al final, de detener este vil comercio. El acuerdo establece que los migrantes detenidos en el Reino Unido tras cruzar el Canal de la Mancha podrán ser devueltos a Francia. A cambio, Gran Bretaña aceptará un número igual de solicitantes de asilo que se encuentren actualmente en territorio francés, siempre que tengan una solicitud válida y aún no hayan intentado cruzar. Las autoridades británicas afirman que priorizarán a las nacionalidades que suelen ser el blanco de los traficantes, que operan redes de tráfico de personas, así como los solicitantes de asilo con vínculos establecidos con el Reino Unido. En lo que va del año, unas 25.000 personas ya han cruzado el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, un peligroso viaje que ha provocado varias muertes y ha exacerbado el sentimiento antimigratorio en el Reino Unido. El presidente francés, Emmanuel Macron, culpó al Brexit. Tras el Brexit, el Reino Unido dejó de tener acuerdos de inmigración con la Unión Europea. Esta situación, de hecho, creó un incentivo para los cruces ilegales. Los conservadores británicos han rechazado el acuerdo por considerarlo improbable que tenga algún efecto sobre la inmigración ilegal, y algunos funcionarios franceses lo han criticado por ser demasiado favorable al Reino Unido. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con la crisis humanitaria y la intención de Israel de ocupar toda la franja de Gaza. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la orden de prisión domiciliaria contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.